Les invito a buscar en la primera carta de Juan, capítulo 5, vamos a estar enseñando hoy del verso número 1 al verso número 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, vamos a estar hoy enseñando del verso número 1 al verso número 5. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida espiritual? El domingo pasado, mientras estaba enseñando, al final del culto, yo me sorprendí porque mientras estaba compartiendo la palabra, ya terminando, Dios me mostró que en muchos de los que estaban el domingo pasado, que probablemente hoy estén repitiendo, había mucho temor. Y fue algo así claro. Y yo dije como que aquí hay muchos que tienen miedo. Y eso me impresionó y me di cuenta que realmente muchos de los que estaban el domingo pasado, y repito, no sé si hoy estás aquí también, están viviendo por pruebas, por situaciones que les hacen tener temor a la vida, que les hacen temer temor al futuro. Así que yo me llevé esa carga, y creo que ese mismo día, el domingo o el lunes, el Señor me hizo recordar este texto, sobre todo el texto que está en el versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Juan. El Señor me recordó esta parte que dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y eso aunque aparte de que yo he podido leer la palabra, de que probablemente en algún momento de mi historia he enseñado sobre este pasaje, eso me confrontó. Estamos pasando tal vez por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de pruebas, por procesos de enfermedad. Y entonces la palabra del Señor me enseña que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Así que yo en ese momento, cuando Dios me hace recordar este texto, me confronta, porque ni siquiera en ese momento yo comprendía qué significaba este texto. Antes de dar respuesta a esta declaración de Juan, inspirada por el Espíritu Santo, necesitamos asegurarnos que tanto usted como yo hemos nacido de nuevo. Y yo predico esto, y para mí a veces pienso que este término, que para mí en los años 90 era tan común, pero en los tiempos de hoy la enseñanza en las iglesias se ha desviado de la palabra del Señor. La enseñanza está más dirigida a lo material, está más dirigida a las cosas de este mundo. Se ha suavizado el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio desde el principio es un mensaje que nos llama al arrepentimiento. Es el mensaje de los apóstoles. Y cuando nosotros olvidamos predicar este mensaje de arrepentimiento, la iglesia de alguna manera cae en el peligro de no ir al Señor en arrepentimiento, de no confesar pecados a Dios, y comenzamos a adorar a un Dios que no es de la Biblia,
Comenzamos a cantar a un Dios que no es el de la Biblia. Y puede ser que haya muchas personas asistiendo domingo tras domingo a un local donde se reúne la iglesia, pero probablemente esa persona vive creyendo que es cristiana porque se bautizó, porque alguien le enseñó algún discipulado, porque tal vez esa persona nació en un hogar cristiano. Sin embargo, esa persona piensa que es cristiana, actúa moralmente como un cristiano, pero no ha tenido un encuentro con el Señor. Por eso, antes de entender lo que significa que los que creen en el Hijo de Dios, su fe les ha hecho vencer a este mundo, necesitamos comprender lo que dice el primer versículo del capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto me hizo recordar la historia de Nicodemo. Dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso, Nicodemo le dijo, cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la condición de un hombre que no ha nacido de nuevo? Esa persona tal vez tenga simpatía con la iglesia, tal vez asista a los cultos, pero una persona que no ha nacido de nuevo no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente, y al no tener el Espíritu de Dios no puede comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Así que un hombre que no ha nacido de nuevo, y tal vez sea un hombre, y hablo genéricamente, tal vez sea un hombre como Nicodemo, instruido en la palabra, pero si no ha nacido de nuevo no va a poder comprender ni discernir las cosas del Espíritu. El que no ha nacido de nuevo no puede ni siquiera comprender la palabra de Dios. La puede leer y la puede comprender intelectualmente, pero no va a poder encontrar la palabra de Dios que necesita para su vida, porque su entendimiento está cegado. Anda según la corriente de este mundo, satisfaciendo la voluntad de la carne. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, no comprende el mundo espiritual. No importa si nos vestimos y actuamos como cristianos, o si somos miembros de una iglesia o nacimos en un hogar cristiano, no basta con tener algún tipo de simpatía con la iglesia y con la vida cristiana. Si esa persona no tiene el Espíritu de Dios, necesita urgentemente ir en arrepentimiento al Señor, comprender su estado de pecado delante del Señor, pedirle perdón al Señor, como enseña Jesús, poder nacer de agua y del Espíritu. Hay algunos que piensan que todas las personas en este mundo son hijos de Dios. Eso se enseña. Sin embargo, la palabra nos enseña que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Yo recuerdo cuando Cristo llegó a mi vida, había mucha confusión, había muchas dudas y yo no lograba entender, bueno, seré o no seré cristiano. Pero recuerdo este texto: el Espíritu Santo me va a decir a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Por supuesto, ser cristiano y ser un hijo de Dios no quiere decir que mi vida está perfecta, no es una vida perfecta, sin pecado,
sino que a partir de que yo comienzo a ser una nueva criatura, yo voy a fallarle al Señor, pero mi estilo de vida no va a ser un estilo de vida pecaminoso, porque ahora el Espíritu Santo va a conquistar mi corazón y me va a llamar al arrepentimiento y me va a mostrar mi pecado, y yo me voy a sentir mal porque estoy ofendiendo a Dios, porque estoy ofendiendo al Hijo que tomó mi lugar en la cruz de Calvario sin yo merecer. Ahora es necesario que hoy tú salgas de este lugar teniendo la seguridad de que tú eres un hijo de Dios, teniendo la seguridad de que el Espíritu Santo está en tu vida, no por lo que haces, no por las buenas obras, no por venir el domingo, no porque escuchas alabanzas cristianas, no porque cuando llegas a la iglesia te emocionas, no porque simplemente te comportas de una manera moralmente ante la sociedad, lo haces muy bien, no, sino porque el Espíritu Santo está en ti, sino porque Jesús ha revelado a tu corazón de una manera especial, porque ahora te das cuenta que eres el mayor pecador de todos. Como Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Así que es muy importante que esta tarde tú te vayas de aquí convencido de que eres un hijo de Dios y de que nosotros no estamos viviendo detrás de una apariencia o no estamos viviendo un estilo de vida religioso. Porque no vale nada pretender con querer ser cristiano si no lo somos. No vale nada leer la palabra si no obedecemos la palabra. No vale nada venir a este lugar y congregarnos como iglesia y pedir oración si no estamos teniendo una relación con Jesús y si el Espíritu Santo no se ha revelado a mi corazón y yo estoy intimando con Dios todo el tiempo. El que ha nacido de nuevo, según la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, ama a Dios y a su iglesia. Es decir, que una característica de alguien que ha nacido de nuevo es que tú sientes un amor profundo por el Señor, pero también sientes un amor profundo por su iglesia. El que no ama a la iglesia, no ama al Señor. Hay personas que van de iglesia en iglesia buscando algo que probablemente nunca van a encontrar. Usted necesita ir a la iglesia donde Dios le ha puesto. Y aunque en la iglesia hayan problemas, usted tiene que estar donde Dios le puso. Y aunque en la iglesia que somos nosotros, seamos, algunos hermanos podamos ser complicados de carácter, nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos amar a esa persona aunque sea difícil. Otra característica de alguien que ha nacido de nuevo es que el que ha nacido de nuevo ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque para el que ha nacido de nuevo, los mandamientos de Dios no son gravosos, es decir, no son una carga difícil de llevar. Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. ¿Qué significa eso? Que usted no se va a levantar el domingo y decir: ay, tengo que ir para la iglesia. Ay, tengo que leer la palabra. Ay, tengo que orar. Ay, tengo que... Es decir, el que ha nacido de nuevo tiene un corazón de adorador. Adora al Señor en todo tiempo. No solamente va a Dios cuando tiene problemas. No ve como una carga congregarse, al contrario, lo ve como un gozo porque se va a encontrar con su hermano que hace una semana no lo ve.
No ve como un problema ir a la palabra del Señor porque sabe que en la palabra del Señor hay vida. No ve como un problema orar. Oye, me mira que en la iglesia, yo le doy gracias al Señor porque yo el viernes siempre me siento atrás y cuento los pollos y las gallinas. Siempre hay el mismo número. Falten, no importa quién falte, siempre hay 30. Pase lo que pase. Con ciclón, con huracán, 30. Yo digo, gracias Señor. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo estudiar la Biblia? El que ha nacido de nuevo centra su vida en Jesús. Todo lo que hace gira alrededor de Jesús y su palabra. Todo lo que hace gira alrededor de hacer la voluntad del Señor. Es decir, lo que más me debe importar a mí es estar haciendo cada día la voluntad del Señor. Lo que más me debe importar a mí es que cada decisión que yo tome, primeramente debo contar con Dios. Para los que no estuvieron en la clase, hubo una ilustración. ¿Qué tú haces si te llega un cheque con mucho dinero a tu casa? ¿Qué tú haces? Vas y le dices, Señor, gracias. Padre, ¿para qué tú me diste esto? La mayoría respondieron, vacaciones, restaurante. Hay una batalla. Y normalmente en esa batalla, ¿quién gana? El corazón. Pero cuando llega una bendición para mi vida, si yo entiendo que soy un canal, no un recipiente que guarda un depósito, yo le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con esta bendición? ¿A quién tú quieres bendecir? Y por eso muchas veces nosotros no somos prósperos. No solo hablando de dinero, sino porque simplemente pensamos que lo que tenemos en la mano se va a acabar. Así que cuando yo he nacido de nuevo, voy a buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. El que ha nacido de nuevo ve el reino de Dios y participa en su extensión. Es decir, alguien que ha nacido de nuevo está preocupado porque quiere ver que el reino de Dios se multiplique, se extienda, que otros conozcan a Jesús. Pero no, la iglesia de hoy en día está preocupada por vivir en la comodidad, vivir para sí misma. Y yo no llevo mucho tiempo aquí, pero cuando uno ve lo que está sucediendo en las iglesias, uno se da cuenta de la decadencia que hay espiritual en las propias iglesias. Porque pensamos que por tener muchas cosas o simplemente por tener la tecnología, lo último de la tecnología, o simplemente porque satisfacemos algún área específica de las personas que se congregan, pensamos que lo estamos haciendo bien. Pero no. La iglesia no es un lugar, en primer lugar somos nosotros, pero cuando nos reunimos como iglesia, no venimos pensando qué me voy a llevar. Tampoco vengo pensando en que voy simplemente a quedar bien con Dios y en el momento que se termine el culto me voy, porque hay otras cosas más importantes que hacer. Cuando venga la persecución, muchos de los que hoy van a un lugar para reunirse como iglesia van a dejar de seguir a Jesús, porque sí, es verdad, eran miembros de una iglesia, probablemente eran músicos o pastores, pero tal vez no habían nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo es sensible a la voz del Espíritu Santo. No importa
en qué momento tú estás viviendo, no importa cuán recia sea la tormenta, el que ha nacido de nuevo escucha al Señor, es sensible a la voz de su Espíritu, es obediente a la voz de su Espíritu, camina según el Espíritu, anda en el Espíritu, ora en el Espíritu, adora en el Espíritu. Y por supuesto, el que ha nacido de nuevo llega a la misma conclusión que llegó el apóstol Juan, porque comprende que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vencer al mundo significa tener la capacidad de superar los pecados que antes nos dominaban, resistir la tentación del diablo y testificar acerca de las promesas de Dios. Es alguien que cree la palabra, es alguien que está convencido de que lo que la palabra enseña es verdad. Es alguien que vive la palabra aunque todo el mundo viva contrario. Es alguien que obedece a la palabra. Vencer al mundo significa encarar la vida desde una posición enfocada en Jesús y su victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo. Entonces sí, claro, tú puedes sentir cierto temor por el futuro, pero enseguida necesitaremos recordar el texto de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 10. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Alguien que está pasando por pruebas y le es fiel al Señor, está llevando, está cargando en medio de su fidelidad y en medio de su prueba las marcas de Jesús, lo que significa obedecer a Jesús, lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero esto también va a tener como consecuencia que la vida de Jesús se va a manifestar en su propio cuerpo, templo del Espíritu Santo. Así que, y esto es importante, lo voy a repetir, vencer al mundo significa encarar la vida desde una posición enfocada en Jesús y su victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo. Recuerdo otro texto, Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y ustedes saben que siempre hay alguien buscando el detalle. Y Pablo, como conoce al ser humano, dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, lo voy a leer otra vez. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabes, tú y yo debemos ser un recipiente de adoración a Dios. Mi fe en Jesús, mi confianza en Dios, mi confianza en su palabra, me va a ayudar a mí a vencer
al mundo cruel que odia a Dios y odia a su iglesia. Nuestra confianza en Jesús nos hará pasar el valle de sombra y muerte sin temor. Y te regalo otro texto, Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y yo no sé si, repito otra vez, si los que estaban el domingo pasado están hoy. Pero si sobre ti hay una nube densa de oscuridad que representa el temor a lo que va a venir mañana, el temor a la muerte, el temor a las cosas que vienen de parte del enemigo, yo te recuerdo que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y saben qué pasa con muchos de nosotros los cristianos? Que todos estos textos no los sabemos de memoria, pero a la hora de la prueba se nos olvida. Y si lo repetimos, lo hacemos nerviosos y en pánico. ¿Cuán real es la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuán real es la voz del Señor en ti y en mí? Si hoy estás pasando por pruebas, si hoy tú estás enfrentando la vida con temor, no ese temor normal que nos da tal vez lo que pueda pasar, sino ese temor, esa angustia, ese miedo por no saber qué va a acontecer, por no saber qué va a ocurrir. Usted tiene que aprender todavía las señas. Yo te invito hoy a que puedas ir a Jesús y presentarle al Señor tus temores, tus dudas. E ir como aquella mujer, con aquel frasco de alabastro, y verter todo ese frasco valioso en los pies de Jesús. Y dejar que tus lágrimas caigan sobre los pies de Jesús. ¿Sabe? Aquí hay personas que hace tiempo no lloran, hace tiempo no se expresan, o sea, no, hay como un tapón que no los deja soltar lo que hay en su corazón. Y sabes, el Señor te está diciendo: entrégame todo tu sufrimiento, toda tu ansiedad, entrégame toda tu carga, no te pertenece. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús también implica darle a Él la carga que a Él le toca. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y el Señor te va a hacer descansar. No importa la prueba, no importa el momento de la vida que estés viviendo. Debes de asegurarte de dos cosas. Primero, yo nací de nuevo. Y segundo, yo estoy entregando al Señor todas mis cargas, porque lo más importante que tú y yo tenemos que tener es que en medio de cualquier circunstancia podamos tener un corazón de adoración. ¿Estás cargado? Ve a Jesús. ¿Estás ansioso? Ve a Jesús.
temes por tu vida, ve a Jesús. Temes por lo que va a ocurrir en los próximos meses en esta gran nación, ve a Jesús. Hace poco volvieron e intentaron, todo parece indicar, asesinar a Trump. Hace tal vez 1 hora o 2 horas. Eso trae zozobra, eso puede traer temor a la gente. El que ha nacido de nuevo, no vive con el temor al futuro, vive confiado en Jesús. Y te voy a decir algo más. Los tiempos que se avecinan son tiempos privilegiados, porque vamos a poder compartir en quién esta gran nación necesita poner su confianza, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el campeón de la fe. Necesitas traer tus cargas al Señor. Es bueno que tomes este tiempo para orar. Y si hoy la palabra del Señor te ha tocado, ven al Señor, ve al Señor y digamos: Señor, aquí estoy. Renuévame, cámbiame, límpiame, perdóname, sáname, renueva mi mente. Y si no conoces a Jesús, asegúrate antes de salir de este lugar que has nacido de nuevo. Te invito a orar. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, reconociendo, Señor, que tú pagaste el precio, un precio muy alto en la cruz de Calvario, la muerte que merecíamos. Señor, tú te interpusiste y la tomaste y moriste, pero el tercer día resucitaste, venciendo sobre el diablo, la muerte y el pecado. Y por eso ahora podemos gozarnos. No importa el tiempo que estemos viviendo, no importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo a nivel de la sociedad, no importa lo que esté sucediendo a nivel económico, no importa lo que esté sucediendo a nivel político. Hoy te adoramos, te exaltamos y declaramos, Señor, que no hay Dios grande que tú. Y declaramos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Está sentado en el trono gobernando a las naciones. Los presidentes van y vienen, pero tú permaneces. Las circunstancias van y vienen, pero tú permaneces. Ni aún la muerte tiene poder sobre tu pueblo, porque la muerte para aquellos que han nacido de nuevo es ganancia. Es un nuevo comienzo, es un encuentro más profundo contigo. Es una experiencia que anhelamos tener en algún momento, poder encontrarnos contigo, Señor. Poder verte cara a cara y decirte: gracias, no lo merecía. Yo soy un gran pecador, gracias. Gracias por amarme tanto, Jesús. Padre, si en esta hora hay hermanos que están cargando una carga pesada, si en esta tarde hay hermanos que están sufriendo, dolidos, sin esperanza, Padre, hoy te rogamos que puedan mirarte a ti. Si hay hermanos que están conteniéndose y que tal vez, Señor, no se dejan ver por otras personas, para que no los vean llorar o para que no los vean sufrir, hoy te ruego que esa persona pueda venir delante de ti y derramar su corazón delante de ti, Señor, para que tú
tengas cuidado, para que tú, Señor, traigas sanidad, para que tú traigas paz, para que tú traigas restauración, para que tú traigas ideas que vienen del cielo, y toda idea que viene del infierno en tu nombre hoy se va. Ayúdanos a conocerte más, porque tu palabra nos enseña que el perfecto amor a ti echa fuera todo amor. Restaura tu iglesia, Jesús. Queremos caminar contigo, queremos andar contigo, queremos que a tu Espíritu Santo que te esté moviendo al lugar donde tú estás obrando, donde tú estás extendiendo tu reino, donde el Espíritu Santo está hablando a la gente y solamente ser instrumentos y canales para ir con tu palabra y ver la manifestación gloriosa de ver a la gente rindiéndose a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te rogamos todo esto en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén.